Lucía Franco es compañera del diario El País. Hola, Lucía, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Hoy firmas algunas de las novedades que contáis vosotros que, bueno, que yo creo que deberíamos, y por eso te llamamos, poner sobre la mesa, y es un poco el proceso que se siguió desde Planifica Madrid para encontrar esa vivienda, porque lo que tú cuentas hoy es que a la inmobiliaria que vende la vivienda lo que le piden es que busque o que le ofrezca pisos grandes, de hecho, o yo diría que muy grandes, con terraza grande, ¿no? Es así. Sí, tal cual nuestras fuentes nos confirmaron ayer que el gobierno de Ayuso vio dos pisos en la zona de Chamberí y en la calle Pinto Rosales, Ujú. que primero vieron un piso de 4 millones de euros de 300 metros con una gran terraza y ese no les gustó tanto, Ya. así que ya después vieron el ático con las características que ya todos sabemos, 400 metros, 200 de terraza y ese fue el que finalmente compraron. Lo que nos llamó la atención es que las características que pidieron cuando se acercaron ellos a la inmobiliaria eran muy específicas. Claramente en ningún momento se mencionó la palabra Mm. oficina o O algo local, parecido a como eso. diría Feijóo, local, Justo. un local. Sí, sí. Claro. Entonces buscaban vivienda, ¿no? Esto es así. Y con esas características que os llamaron la atención y que el resumen es que sea grande y que tenga terraza grande. Y sobre todo que ellos fueron los que tuvieron ese contacto con la inmobiliaria buscándolos a través de un anuncio cuando el ático ya estaba a la venta, lo cual hace pensar que posiblemente ellos ya sabían que ese ático existía y que querían realmente eh, ese inmueble. Mm. Claro, y otra cosa que también contáis es que otra de las condiciones que se plantean es que ese ático debería estar, o bueno, el ático, el piso, lo que buscaban, este local con forma de ático, debía estar en Chamberí o cerca de Chamberí. Sí, bueno, era una de las zonas que todos sabemos que es de las favoritas de la presidenta, donde ha vivido toda su vida y justo pues este ático que tiene estas características tan particulares de estar muy cerca del colegio donde creció, de la casa de su madre, que llama aún más la atención pensar que no era simplemente un piso cualquiera para de repente unas reformas en la Puerta del Sol o para cualquier consejería que se pudiera necesitar como dijo o repitió ayer el consejero, sino que parecía que tuviera una intención mucho más clara. Mm. Claro, y vosotros, bueno, como todos, seguís preguntando a Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid y de momento explicaciones, pues las que han dado, ninguna más. Como es Madrid, ¿eh? Es la ciudad donde uno no se encuentra a su ex, pero consigue un piso gratis frente al piso de su madre. Qué cosas, ¿eh? Lo que tiene Madrid. ¿Para qué se compró esa vivienda? Pero que no se burlen de nosotros los ciudadanos diciendo que era para una oficina. Si todo el mundo sabemos la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué se compró esa vivienda? Se decide que antes de que le quiten ese jugoso ático del mercado, Madrid Planifica compre ese ático. ¿Pero quién lo decide? Pero vamos a ver. David, ¿quién lo decide? Isabel Díaz Ayuso y su equipo. Se lo pregunto. Cuando Isabel Díaz Ayuso y su equipo se enteran que ese ático en concreto, situado estratégicamente enfrente de donde vive su madre, está a la venta, antes de que se lo quiten de las manos, se ordena, por eso digo de capricho personal, se ordena que se compre. Lo podría haber comprado la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, que es quien hace esas cosas, pero esa Dirección General de Patrimonio tiene que pasar más fiscalización y los diputados de la Asamblea están más encima. Por eso se decide que se compre a través de una empresa bastante opaca que se llama Madrid Planifica. A mí la verdad es que me da un poco de lástima cuando llegue septiembre y octubre y el consejero delegado de Madrid Planifica, don Pedro Corbalán, tenga que ir a la Asamblea a explicar cómo le llegó la información de que ese ático estaba disponible y quién le ordenó que se comprara. Porque hay que recordar que si realmente, como ha dicho la Comunidad de Madrid, había obras en Sol y la presidenta de la comunidad necesitaba un despacho alternativo durante unos meses, le trasladaron que se podía ir perfectamente a otro ático que ya tiene la Comunidad de Madrid, que es la Consejería de Cultura,
que yo la he visitado porque entrevisté en su día al consejero de Cultura, y es un ático precioso que da a la calle Alcalá, que tiene unas oficinas maravillosas. Si en ese momento había necesidad de que la presidenta tuviese una oficina alternativa durante unos meses por las obras de Sol, le recomendaron irse a ese ático o a cualquiera de los 90 edificios vacíos que tiene la Comunidad de Madrid. Pero no, se da la instrucción de que Madrid Planifica compre ese ático. Y se oculta, porque lo hace un equipo muy reducido para que los trabajadores de Madrid Planifica no lo sepan. Por eso estoy deseando que llegue esa comparecencia pobre, la verdad es que me da lástima, de don Pedro Corbalán, porque le va a tener que echar mucha imaginación para explicar cómo se fraguó esa operación. Ha dicho David algo muy interesante, explicando la narrativa de los hechos, y ha dicho se ordena. Claro, se ordena es una expresión impersonal. A mí lo que me gustaría saber, y seguramente querremos saber todo, es quién ordena la compra del ático. ¿Quién lo ordena? Segunda cuestión. Se puede organizar por alguna vía administrativa y sin embargo se elige Madrid Planifica. Y tú mismo has dicho porque es más opaca. ¿Y por qué tiene que ser opaca esa compra? He contado que hay una especie de canal de venta privada, os diré más. Esa venta privada es una información que llega a compradores selectos. A ti y a mí no nos llega porque nosotros no estamos en el mercado buscando pisos áticos. Digamos que llega a un matrimonio que es amigo de la vendedora, amigo común de Isabel Díaz Ayuso. Y esa información llega al equipo más, digamos, a la guardia pretoriana de Isabel Díaz Ayuso, y Isabel Díaz Ayuso, que dicen, cabe la posibilidad de comprar este ático. Y no había necesidad, porque a mí, además, desde el Partido Popular me contaban un ejemplo. Si tú quieres salir a correr y tienes 17 pares de zapatillas, parece ridículo que vayas al mercado a comprarte la número 18, si es que ya tienes 17. Si tú quieres hacer obras en Sol y la presidenta va a tener mucho ruido y va a estar a disgusto en Sol, le dicen, la Consejería de Cultura, que ya pertenece a Madrid Planifica, es maravillosa. Yo le recomiendo a los ciudadanos que vayan a verla. Tiene un ático estupendo, con un montón de despacho, con un montón de instalaciones. Podría haber ido allí y el consejero de Cultura se va a otro edificio de Madrid Planifica en la Gran Vía. Pero no, se decide que antes de que le quiten ese jugoso ático del mercado, Madrid Planifica compre ese ático. ¿Pero quién lo decide? Pero vamos a ver. David. ¿Quién lo decide? Isabel Díaz Ayuso y su equipo. Esa es la pregunta. Si pensasen ustedes en todos los casos de corrupción que hemos podido analizar, nunca llegarían juntos a los 6,3 millones de euros de este ático. 6,3 millones de euros de este ático, y no sabemos todavía por qué se compró, porque no nos lo han explicado. Entonces, esta es la clave, Marta. Bueno, es que la cifra es mareante. Es que es dinero público. Claro. Pero hay una diferencia, que es que las causas a las que aludes están judicializadas e incluso juzgadas en algunos casos, y esta acaba de judicializarse y no tenemos por qué inferir que aquí hay un delito de corrupción. Hombre, no deberíamos inferirlo ninguna. No digo por la presunción de inocencia. Evidentemente. Pero ya que nos gusta tirar del hilo, sentar a expertos judiciales y decir antes de que determine un juez este tal, bueno, pues ustedes háganse idea de todo eso. Todo el volumen que pueda sumar del dinero que se ha encontrado, del dinero que se busca, del dinero que se sospecha, no llegaría a los 6,3 millones de euros. Marta. Es que la cuadratura del círculo, May, es imposible. Entonces, tenemos que pensar que el gabinete de Díaz Ayuso compró un piso para uso de Díaz Ayuso sin decírselo, y que convocó a Feijóo a la Puerta del Sol, a la sede del Gobierno de Madrid, para comunicárselo. Es que de verdad, da la sensación de que a veces tratamos un asunto de humor. Bueno, hablemos de probabilidad. Tenemos una probabilidad entre 100.000 de que nos toque el gordo. Hay una probabilidad de 1 entre 3 millones de que nos toque un piso frente al piso de nuestra mamá. Es como que hubiesen tocado 30 gordos a la vez. Que nos están contando nuestros compañeros de Mañaneros, que al parecer, como nos decían, es la última hora, que es la denegación del expediente
de la compra de esa casa, que yo creo que esto hay que abordarlo con transparencia. Si todo se ha desarrollado según los cauces, pues lo normal es que se muestre el expediente y que se acabe ya con esta polémica. Perdón un segundito. ¿La responsabilidad política de quién es? La responsabilidad política... Digo que aquí hemos abordado procesos judiciales que sin juzgar decíamos que caiga el gobierno entero. He sido el primero en decir que las explicaciones son insuficientes y que la gestión de la comunicación es que hay un segundo, la responsabilidad política de quién es. Es decir, cuando aquí hemos abordado casos de corrupción con luz, taquígrafos, expertos judiciales y tal, había gente que decía que caiga el gobierno entero. Por responsabilidad invigilando. ¿Y aquí? ¿Debería suceder lo mismo? Bien que advertimos, cuidado, que estas responsabilidades que se achacan hay que esperar a que se diriman los tribunales y tal. La oposición decía que caiga el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué tiene que suceder ahora con el gobierno de la Comunidad de Madrid, aplicando precisamente ese mismo parámetro que aplicó el PP, May? Cuando elevas la responsabilidad siempre al último escalón, claro, pues te puede volver en contra, que como en este caso, pero es que además tiene que dar explicaciones en esta ocasión la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque la beneficiaria última es ella. La prueba es que se ha cambiado a otra vivienda. Es que el final es que tiene otra vivienda en la que vive ahora. Por lo tanto, también tiene que dar esas explicaciones. Porque es evidente que da para ella. Y sobre todo que cuando sale a la luz esta información y enseguida venden ese ático, están reconociendo que algo se ha hecho mal, porque si no, no lo vendes, claro, sales, defiendes la operación. Y todo es con dinero público, insisto. Ese es el tema más peliagudo. Todo es con dinero público, por lo tanto requiere explicaciones. Esperen, porque hace falta saber cómo se hizo la compra, hace falta cómo se va a hacer la venta, Que la venta tampoco se puede hacer. Bueno, pero si lo venden, no la pueden vender en cualquier condición. Mucho cuidado, porque este bien no se va a poder vender de cualquier forma. Si estuviese cerrada, no estarían tan absolutamente histéricos en la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y no se le vería también tan tensa y tan nerviosa a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo creo que empieza a darse cuenta, si no ella, desde luego su entorno más cercano, y en el Partido Popular cada vez más gente lo piensa, que han detectado que ya estas cosas no hacen gracia. Que durante un tiempo las barbaridades estas y las tonterías de las frutas y no sé qué operaba, y que ahora, por ejemplo, pues lo del pescado, el pescado no se lo traga ya, no se lo traga mucha gente. Desde luego Feijóo le ha echado una mano. Lo que pasa que lo que yo intuyo es que se la ha echado al cuello. Yeah. Y por eso, además, ayer, cuando le preguntaron por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, Ayuso reaccionó de una manera, en fin, dijo, bueno, claro, le preguntáis ahora a todos los políticos que vuelven de vacaciones, no como yo, le falta decir que estoy aquí al pie del cañón con mis restaurantes de mausoleo franquista, mis pueblos quemados y tal. Le preguntáis ahora a los que vienen de vacaciones y claro, ¿qué van a decir? Yo creo que esto está muy lejos de zanjarse, porque Isabel Díaz Ayuso tiene 3 enemigos muy potentes ahora mismo con este tema. Uno es la inteligencia, o sea, nadie con un poco de sentido común o de sentido crítico, nadie, ni sus propios votantes, pueden tragarse ni una sola de las patrañas que han dado como excusa. Lo del ático es, evidentemente, lo que parece. 2, el periodismo. Digo, el periodismo, no las publicaciones que ella controla a golpe de presupuesto público de la Comunidad de Madrid y que se convierten en propaganda, sino el periodismo, que está sacando sus desmanes y sus escándalos. Y 3, ayer teníamos un debate también en el diario.es al respecto, pero yo estoy convencido de que su tercer enemigo está en Génova 13. Hay gente que dice que lo de Feijóo fue un desliz y que en realidad él no quiso. Bueno, lo que está claro es que las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que dijo que él ya sabía todo esto porque se lo contaron en abril, cuando hemos escuchado luego a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir, oye, yo de esto no sé nada, esto es mi consejero de la presidencia, porque yo no llevaba este tema, no tengo ni idea, a mí no me miréis. Y sin embargo dicen que desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso ya le comentaron esto en abril a Alberto Núñez Feijóo, y que luego fue él el que dijo también que será la Comunidad de Madrid quien tenga que explicar por qué se gastó casi 7 millones de euros de todos los madrileños de dinero público bueno, pues en un inmueble que no podía ser además utilizado como oficina. Yo creo que esos 3 enemigos le auguran a Isabel Díaz Ayuso todavía un largo tormento sobre el tema del ático. Bueno, yo voy a empezar con un matiz, ¿no? Explicaciones no ha dado ninguna.
porque explicar es contar algo, hacer claro lo confuso o lo difícil de entender, ¿no? Entonces, explicaciones dio 0. Porque todo lo que dijo son mentiras. O sea, no hay ninguna versión. Lo que ha dado son múltiples versiones, pero no hay ninguna versión en ningún aspecto que haya dado la presidenta Ayuso que haya sido verdad. Dijo que era que se iba a usar como oficina temporal. Es mentira, porque obviamente si Planifica Madrid compró para oficina temporal una vivienda que sabe que solo tiene uso residencial, debería haber destituido inmediatamente al consejero de presidencia, que es el presidente de Planifica Madrid. No lo ha hecho. Entonces eso fue la mentira inicial. Y luego todo lo que ha dicho Ayuso, pero todo es mentira. Por ejemplo, que Planifica Madrid compraba y vendía permanentemente inmuebles. Mentira. Del año 20 al 25, 6 ejercicios. Compró 2 inmuebles y vendió 1. Y así todo. Tendría que pedirte todo el programa para detallar las mentiras. Pero quiero que quede claro aquí que explicaciones 0, que es una cifra facilísima de recordar. Mentiras, todo lo demás. Hay 3 cuestiones. Habéis mencionado el para qué se compra. Pero para mí, obviamente el para qué se compra es interesante. Pero hay 3 cuestiones clave que son las 3 que no he explicado. La primera es quién ordena la compra. Nosotros, mañana en Público, en un artículo, explicamos que en teoría solo hay 3 personas que pueden ordenar la compra. Una es la propia Ayuso, otra es el consejero de presidencia, porque preside Planifica Madrid, y otra el consejero delegado de Planifica Madrid, que tiene, como casi todos los consejeros delegados, amplias funciones para comprar y enajenar bienes. Y ahí se termina el elemento absolutamente fundamental, que es quién ordena comprar un ático que solo se puede utilizar como vivienda para una empresa que no tiene ninguna otra vivienda y que solo tiene edificios. Pero igual el autor intelectual. Bueno, pero yo me voy a centrar en el material, que es la pregunta fundamental: ¿quién ordena la compra? Hay 3 candidatos, no sabemos quién es. A eso no ha respondido la Comunidad de Madrid. Segundo, ¿quién ejecuta la compra? ¿Vale? Porque alguien la puede ordenar, pero eso luego tiene una formalización. Alguien tiene que aprobarla y alguien va al notario a firmar. En principio, eso, volvemos, es el consejero delegado o el Consejo de Administración formado por 9 miembros, que todos son altos cargos de la Comunidad de Madrid, menos el consejero delegado. Todos altos cargos de la Comunidad de Madrid. Y la tercera pregunta, o sea, primera, ¿quién ordena comprar? Segundo, ¿quién aprueba la operación y quién la ejecuta? Y tercero, ¿quién iba a vivir allí? Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que ella no iba a vivir allí. Bueno, pero como solo es una vivienda, y como en una vivienda lo que no podían montar es un circo, por ejemplo, tenía que ir alguien a vivir. Ella no era. Perfecto. ¿Quién era? ¿Para quién se compra? Porque, oye, a lo mejor la Comunidad de Madrid, en un ejercicio de comunismo bolchevique, iba a sortear el ático entre los funcionarios de la Comunidad de Madrid para que uno fuese a vivir allí. Oye, puede haber múltiples ideas, se le pueden ocurrir a Mar por la mañana, por la tarde, por la noche, según la hora, seguro que la idea es más o menos brillante, pero alguien tenía que ir a vivir allí, porque la alternativa es que compran un ático para que esté vacío, que tampoco parece muy responsable, ¿vale? Esas son las 3 grandes explicaciones y esas no ha dado ninguna. En este caso, ni siquiera ha mentido sobre ello, porque no ha dicho ha mentido sobre quién iba a vivir allí, porque yo comparto ahí que iba a ser ella, pero las 3, como dijo Lucía, las 3 grandes preguntas siguen sin contestar.